¿Qué tal? Me da, como siempre, muchísimo gusto poder saludarte en esta noche. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar juntos, ¿no es cierto? En medio de esta temporada que nos ha tocado vivir y en la cual el Señor está al tanto y al control de todo eso. Tener la oportunidad de reunirnos de manera virtual o a través de las redes. Gracias por estar con nosotros. Te felicito por aprovechar el tiempo. Antes de ir al tema, quiero recordarte algunas cosas importantes. Te quiero pedir que no dejes de animar y de invitar a alguien para que se una al estudio, ¿verdad? A alguien de la congregación que tú sepas que es bueno que le recuerdes, anímalo para que esté aquí. Aprendamos juntos como iglesia. Estas reuniones de estudio es una extraordinaria posibilidad para que todos como iglesia aprendamos juntos. Algunos lo podemos hacer en esta misma hora, juntándonos para aprender, y otros tal vez, ¿verdad? Aunque creo que muy pocos estarán en este contexto, a estas horas, sobre todo a las 8 de la noche, puedan después de este horario, pues, mirar también el video. No importa que no lo vean a esta hora junto con nosotros, pero que todos podamos hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que no dejemos de estudiar lo que aprendemos, para que eso se vaya quedando claramente en nuestro corazón, se vaya quedando en nuestra mente, se vaya quedando en nosotros, para que esté ahí trabajándose. Digamos que son como leños para la hoguera del corazón, en donde el Espíritu Santo puede tomar de estos leños de la palabra de Dios para convertirlos en parte de la fortaleza de nuestra fe en nuestra alma con respecto a lo que aprendamos, que tiene que ver siempre, cuando es la Biblia, con lo que Dios quiere, lo que Él desea, lo que Él dice, y también con lo que nosotros nos toca hacer y desempeñar. Esa es la segunda cosa. Y la tercera es que, por favor, si tienes alguna pregunta, algún comentario que sume, que ayude, no dudes en ponerlo mientras está la transmisión. Si tienes alguna pregunta, me gustaría que la dejaras. Tal vez no la puedo atender, no la podemos atender, pero nos puede ayudar para tocarla en el siguiente tema, al menos ahorita que estamos en este paréntesis del tema, con el tema de la alabanza, ¿ok? Te animo a eso. Comparte, sube a tus redes el estudio, compártelo con alguien. Si estabas discipulando a alguien, compárteselo. Si a alguien le hablaste de Cristo y es nuevo, compártele el tema de alabanza. Es un tema básico de la relación que tenemos con Dios en el contexto de la alabanza. Bueno, quiero leer el Salmo 145 para comenzar este tema. Dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, te exaltaré. Exaltar es ponerlo en lo más alto de algo, ¿verdad? Es adorarlo, pero con una idea de llevarlo hasta la parte más alta. Cuando alguien es exaltado, es puesto hasta arriba. Y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Como ya lo hablamos, el oficio sacerdotal, el ejercicio de un sacerdocio que hemos recibido por medio de Jesús, no el sacerdocio de Aarón, sino el sacerdocio de la línea de Jesús, es un sacerdocio para siempre. Te alabaré, dice aquí, por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días y te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. El salmista nos recuerda el centro de la alabanza y de la adoración es la dignidad de Dios. Eso ya lo hemos estado aprendiendo. Nadie puede medir tu grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán la alegría acerca de tu justicia.
Aquí está hablando de proferir alabanzas, de hablar alabanzas, que recuerden a las siguientes generaciones las obras de nuestro Dios. ¿Sabes eso? Cuando nosotros alabamos a Dios solos en casa, en una reunión virtual o en las reuniones físicas que podemos tener o podíamos tener, y confiamos en que podamos volver a reunirnos todos juntos, esta proclamación no es para seguir la letra que nos están poniendo en las pantallas o que estamos aprendiendo. Esta proclamación es para contar las obras de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Si hablamos de santidad, estamos contando a la generación que viene que Él es santo. Si hablamos de ¿qué más? De fidelidad, estamos contando que la fidelidad de Dios es para los hombres y para las generaciones. Si hablamos del poder, si hablamos de la gracia, si hablamos del compromiso con Él, si hablamos de nuestra entrega para Él, es contar a las otras generaciones de la dignidad y de los poderosos hechos de Dios. Alabanza no es cantar esa canción que me llega y que me hace sentir bonito o que solo me recuerda algo del pasado, sino alabar a Dios es contar la historia a las siguientes generaciones de lo que Dios hace en la vida del que le conoce, como tú y como yo. Qué interesante, ¿no? Y dice después: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Como la alabanza siempre tiene en cuenta el carácter de Dios. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación a generación. Hasta ahí voy a leer, hasta el versículo 13. Comienza este salmo diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dos adjetivos diferentes, ¿verdad? Por un lado habla de la deidad y por otro lado habla de la realeza, mi Dios y mi Rey. Y luego dice: y bendeciré tu nombre. Y luego dice: ¿cuándo? Eternamente y para siempre. Así que entonces la alabanza, como ya dijimos, es un oficio que va a estar ligado a nosotros por la eternidad, por la simple y sencilla razón de que se centra en el Señor. Hemos aprendido ya hasta el día de hoy algunas cosas como la importancia de la alabanza. Después comenzamos a hablar acerca de lo que está vinculado a la alabanza, como el reconocimiento, como la dignidad, como la actitud que hay en nuestro corazón hacia el Señor, ¿verdad? Y ya aprendimos que ambas van de la mano, que una puede elogiar y la otra puede reconocer, y que reconocen la posición que Dios tiene y van siempre de la mano, que no hay tal cosa como canciones de alabanza y canciones de adoración. Puede haber canciones rápidas y canciones lentas, musicalmente pueden ser baladas y pueden ser canciones rítmicas, ¿verdad? O pop le llaman ahora, pero no hay una distinción entre que las lentas son alabanza y adoración, y las rápidas son alabanza. Ambas deben de incluir las dos partes, ¿verdad? Eso hemos aprendido hasta el día de hoy. Y nos quedamos hablando de la alabanza en tres vías. Hablábamos de la alabanza como señal, que se vuelve una referencia a nuestras vidas. Y nos vamos ahora a dirigir hacia la alabanza como fruto en nuestra vida. Digamos que cuando hablamos de señal estamos hablando de algo que tiene que ver con la, ¿cómo decirlo? Con la obra de Dios, ¿verdad? Que ha puesto una marca en nuestras vidas, nuestra libertad, nuestro nuevo nacimiento o regeneración, como lo quieras llamar, nuestra transformación de esclavos a libres, esclavos del pecado, libres del pecado, esclavos de la maldición, libres de la maldición. Y esta alabanza se convierte en esta señal. Es como cuando tú ves a alguien cantar y dices: es una señal de que está contento. O tú ves a alguien silbar y dices: es una señal de que está feliz, o es una señal de que ya no está preocupado. Hay marcas de lo que Dios hace.
Pero ahora la otra parte que quiero hablar hoy es de la alabanza como fruto. A diferencia de la alabanza como señal que puede ser inmediata, tú por ejemplo ves en la Biblia aquel hombre que estaba paralítico y cuando es sanado entró al templo saltando, pues cómo no, imagínate que de pronto recibe el milagro de poder caminar y que no lo hacía nunca, pues entonces hay una señal de la transformación física y él no se va a detener y empieza a alabar a Dios, saltando, dice ahí, y alabando a Dios, pero daba saltos porque estaba dando señales de la sanidad que Dios había traído a su vida. Así que la señal puede ser algo, número uno, que Dios hace sobre nuestras vidas, cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestra tristeza en paz, cambia nuestra tormenta en serenidad, y ahí puede salir nuestra alabanza como una señal de nuestras vidas. Pero el fruto, como todos sí sabemos, el fruto ese lleva más tiempo. Ese requiere un poco más de tiempo. Porque no hay fruto que se dé de un día para otro, ¿verdad? No hay un fruto que sea instantáneo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú comienzas a crecer en el Señor y a madurar, te das cuenta que Dios merece ser de igual manera alabado, no importa cómo nos está yendo, no importa si estamos en un momento complicado, difícil, pero vas madurando en tu relación con Dios y de todas maneras crees que Dios te ama. Porque si somos honestos, cuando alguien atraviesa un momento difícil y no tiene profundidad con el Señor, se hace la pregunta de: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Pero cuando uno va madurando y teniendo carácter, creo yo, uno entiende y uno acepta que aunque hay cosas que no nos agradan o no esperábamos o no quisiéramos, de todas maneras Dios sigue siendo digno de que le alabemos, de que le sirvamos, de que mantengamos nuestro voto, nuestro compromiso con Dios. Pero esto ya lleva un poco más de tiempo. Entonces, quiero hablarte de algunos ejemplos que nosotros podemos mirar con respecto a este asunto, de cómo la alabanza la empezamos a experimentar de una forma distinta cuando la vemos como un fruto en nuestra vida. Recuerda, fruto, si hablamos de fruto, estamos hablando de la evidencia de un proceso terminado. Porque si hablamos del fruto de un árbol, el fruto se hace evidente cuando el árbol ha pasado por todo un proceso. Cuando la semilla fue sembrada, cuando se rompió dentro de la tierra, cuando dio su primera plantita, su primer tallo, luego venció las adversidades, no hubieron aves que se la comieran, no hubo gusanos que la devoraran, crece, se convierte en rama, después en arbusto, después en árbol, y cuando llega a ser un árbol fructífero es cuando ya le toca el tiempo de dar la señal del fruto que puede reproducir. Todo eso es un proceso, ya es diferente, ¿verdad? Ya es cuando la gente aprende y dice: ok, estas alabanzas no las conozco, pero sí conozco al Señor al que alaban. Entonces yo voy a sumarme igual, no me voy a sentir desconectado de la alabanza porque no conozco estas canciones. Voy a escuchar las letras si no las conozco y las voy a dirigir al Señor mi Dios, porque ya mi vida ha crecido. Ya no está supeditada mi alabanza a la emoción de una letra, de una canción, de un ritmo, de un ambiente, sino que he avanzado en mi vida y tengo en mi vida fruto, y la alabanza la experimento de una forma distinta. 4 cosas te voy a compartir hoy. La primera es la alabanza como fruto, es decir, como resultado de conocer a Dios. Es decir, el fruto del conocimiento está ligado con la alabanza a Dios, de conocer a Dios. Le conocemos en la vida diaria, le conocemos en la intimidad personal, le conocemos en las pruebas, le conocemos en sus poderosos hechos, le conocemos en su carácter revelado a nuestro corazón, le conocemos en su creación que lo revela, y para eso tenemos que poner atención. Le conocemos por la revelación del Espíritu Santo. En el caso
de nosotros hoy en estas generaciones le conocemos por su palabra. Recuerda que la Biblia antes no estaba a disposición de todos, no todos tenían acceso a la Escritura. Al principio era una tradición oral que se compartía de unos a otros y de pronto algunos comenzaron a escribir y ahí es donde llegan los escritos de los evangelios y el relato bíblico y después se empieza a ser transmitido de generaciones a generaciones, pero no tenían la Biblia como hoy la tenemos. Nosotros hoy podemos ir, comprar una Biblia, descargar una Biblia en internet y a través de la Biblia pedir al Espíritu de Dios que nos permita conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿verdad? Y el mandato de Dios sobre nuestras vidas. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, ¿recuerdas la historia de este hombre en este capítulo? Es cuando él mira al Señor y dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Luego vienen las palabras que le dijo. ¿Viste el escenario? Tiene una revelación de la adoración o una revelación de Dios en la adoración. Y mira al Señor en su trono, en su exaltación. Serafines, seres ardientes, se puede traducir como serafín, un ser ardiente, una jerarquía, ¿verdad?, de la creación espiritual de Dios, de los ángeles o de los ejércitos celestiales. El serafín, que siempre tienen esta función de estar alrededor del Señor en un contexto de honra, no diría de protección, porque por favor díganme quién necesita proteger el trono de Dios. Claro que nadie, sino una manera de honra, una manera de honor alrededor del Señor. Y los serafines estaban ahí y dice que lo primero que ve Isaías es una exaltación: santo, santo, santo. Y ve ahí el cuadro de la adoración como lo ve Juan, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en ese contexto, cuando él ve la santidad de Dios, a la hora de revelarse la santidad de Dios, se revela la condición del mismo y dice: ay de mí que voy a morir porque he visto a la santidad del Señor. Y luego viene un serafín, toma este carbón del altar y toca sus labios. Fíjate qué conexión tan interesante. En la adoración hay revelación del carácter de Dios. Esa revelación del carácter de Dios nos ayuda a darnos cuenta de nuestra propia condición, para que vean la importancia de la adoración. Como yo siempre lo he dicho, no creo que haya un verdadero adorador que no reconozca sus fallas y su condición. Un esposo adorador que no reconozca que algo no está haciendo bien en el hogar o con la esposa o viceversa. Un hijo adorador que no reconozca en qué está fallando, en qué puede mejorar. ¿Por qué? Porque el adorador va a tener una revelación de Dios, ¿verdad?, como lo dice Isaías, y esa revelación de Dios va a mostrar la necesidad de la propia condición. Cuando se muestra esa condición, entonces hay una confesión. Y la confesión dice: yo no soy digno de esto, lo cual es cierto.
Solo Jesús vino a traer al hombre la posibilidad de accesar a la presencia de Dios porque nos dignificó o nos hizo aceptables. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando nosotros reconocemos, ahora confesamos. ¿Y qué es lo que confiesa Isaías? Yo no soy digno de ver al Señor en su santidad. Fíjate bien, qué interesante es esto, porque la adoración como fruto empieza a generar la revelación de su carácter, la necesidad de nuestra condición y por lo tanto la confesión, una confesión que es escuchada en el cielo, porque dice que cuando él confiesa esto, el serafín toma el carbón, viene y toca sus labios y le dice, ahora es quitado tu pecado, limpiada tu culpa. Es decir, hay una transformación que no viene de lo que nosotros hacemos, sino que viene del cielo cuando reconocemos nuestra condición en una relación de adoración con Dios. Conocer a Dios. Alguna vez, este es otro tema que si me da tiempo para no abrir tanto el paréntesis, podríamos tocar, que es la revelación de Dios en la adoración. Y voy a hablar de Apocalipsis capítulo 3 y 4, de cómo el trono del cielo que se ve en el relato de Juan, nos habla del carácter de Dios y cómo la revelación está íntimamente relacionada con la adoración. Por lo mismo que dijo el Señor en Juan capítulo 4, no podemos adorar lo que no conocemos. Y la revelación trae un conocimiento no cognoscitivo, sino espiritual a nuestro corazón. Así que entonces el primer factor de la alabanza como fruto es por causa de conocer a Dios. Y el conocimiento nos hace ver de Dios nos hace ver nuestra propia condición y al ver nuestra propia condición nos hace reconocerlo a través de confesar, y a la hora de confesar hay un movimiento espiritual del cielo a nuestro favor para traer un cambio en nuestra condición. Por eso yo siempre lo he dicho, un adorador no puede seguir teniendo el mismo mal genio de siempre. Porque en la relación de adoración con Dios siempre habrá reconocimiento de su grandeza y eso llevará a generar un cambio de parte de Dios sobre nuestros corazones por el reconocimiento a través de la confesión. Conocer a Dios, como lo acabamos de ver aquí en Isaías capítulo 6, al menos aquí es el resultado de una revelación del cielo, de Dios a nuestras vidas. Tú y yo debemos de saber que el Evangelio y la realidad de Dios no llega a nuestra vida por información, llega a nuestra vida por revelación. Pablo ya sabía del Cristo que se predicaba, pero lo atacaba y mandaba matar o apresar a los que predicaban a Cristo. Tenía conocimiento, pero no tenía revelación. Y la revelación de Jesús le vino a cambiar o a reajustar la teología que él tenía y la manera de ver lo que él estaba haciendo. Le generó cambios. Gálatas capítulo 1 y 2 nos recuerda mucho de esta parte, cuando Pablo mismo dice, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces él habla de que el Evangelio se recibe por revelación. Tú y yo, cuando creemos en Jesús, no es el acto de la fe natural de creer. Si yo te digo, mañana voy a tu casa, tú crees que yo voy a ir a tu casa. Esa es una fe natural. Pero si Dios te dice, confía, yo voy a estar contigo, la fe natural no funciona ahí. Se necesita la fe que va fuera de lo natural, porque no veo a Dios, porque no lo puedo palpar, no me da un adelantito para decirme, te aseguro que ahí voy a estar, sino que la fe, por esa revelación del Espíritu Santo, se convierte en realidad en nuestro corazón. La fe en Jesús es parte del efecto de que Él se reveló a nuestro corazón, porque nadie le ha visto, nosotros no le vimos. No caminamos con Él, tenemos relatos de la Escritura que nos hablan de Él. No es el relato bíblico el que nos hace creer en Jesús. Es la obra de revelación del Espíritu Santo que nos da testimonio de que Él es real, de que Él se humanó, de que Él se encarnó, de que Él caminó entre nosotros, aunque este es un misterio que no alcanzamos a entender, ¿verdad? A su totalidad, creo yo, por más que lo estudies y por más que lo quieran explicar. Pero por otro lado, miramos que Él se revela a nuestras vidas para decir, sí, ahora tú eres mi hijo. Y creemos por eso que tenemos vida eterna y que Él regresará y estaremos con Él para siempre, en fin, porque Él se ha revelado.
Entonces, la revelación es una herramienta para el conocimiento de Dios, pero también el conocer a Dios, otros ejemplos que te doy, es el resultado de tu experiencia con Dios. Cuando tú tienes la experiencia que tú tienes con Dios de una adoración personal con Él, nadie te la puede quitar. El que no cree, el incrédulo, el ateo, el que te ataca, el que se burla, no te la pueden quitar, porque es una experiencia muy personal. Cuando hablo de experiencias, hablo de vivencias, no de ilusiones, vivencias. Que tú dices, nada puede quitarme esto. Es como la gente que no cree en las lenguas. Claro, pues porque ellos no hablan en lenguas. Pero los que han hablado en lenguas, díganles que eso no es cierto. No se los puedes quitar. Aunque la gente quiera explicaciones y argumentos, no se los puedes quitar. Pero no solo porque hablan idiomas raros, sino por el efecto que ven en su vida. Porque algo ocurre en su espíritu en ese contexto. Lo mismo es con la adoración. Cuando nosotros experimentamos adoración en un contexto o en otro, con unas canciones o con otras, en un tiempo o en otro, es muy interesante ver cómo la alabanza se experimenta como un fruto. No es el resultado de la canción que me gusta, no es el resultado de la música que me atrae, no es el resultado de eso. Como yo lo he dicho, yo canto las canciones de antes no porque las de ahora no me gusten, sino porque como ya no estoy en la música, ya no me las sé tocadas. Pero hay unas tan preciosas que escucho ahora, ¿verdad? Dios de lo imposible, te adoramos Señor, no sé, algunas otras, Espíritu muévete en mí, no sé cuántas canciones hay hoy en día. Cualquiera de ellas, cuando tú tienes un proceso de madurez en tu vida, de crecimiento, la sabes tomar. No estoy hablando de cualquiera en un sentido de cualquier cosa agarras para alabar a Dios, pero de cualquiera de ellas tomas y puedes disfrutar de una relación de adoración con el Señor. ¿Me explico? Pero eso es fruto, eso es diferente. Es diferente. La señal es algo que Dios puede hacer y de repente cantas y de repente te llenas de gozo y de repente te llenas de un momento muy especial, pero el fruto, eso ya es estable, porque es una vida, el fruto refleja la vida. Lo que ya está ahí, lo que está continuamente ahí. Cuando tú lees la Escritura, cuando tú buscas a Dios, entonces tú llegas al momento de adoración, puede ser juntos, y tú expresas lo que en la vida privada vives. Yo me acuerdo que hace mucho hablaba con alguien y le decía, si lo que hacemos públicamente es el reflejo de lo que hacemos a solas. Yo siempre le digo a los que están en un lugar público, ya sean predicadores, ya sean directores de alabanza, músicos, cantores, que lo que hacemos en público debe de ser un reflejo de lo que vivimos a solas. Que no podemos poder llevar a alguien a un lugar que nosotros no conocemos. Pero cuando tú conoces al Señor, tu alabanza es un fruto porque es parte de ese conocimiento. Revelación, experiencia personal, palabra de Dios, es decir, conocer la Escritura. Esto nos lleva a una alabanza distinta en nuestras vidas. La Biblia nos da referencia de cómo, de por qué, de qué, y el Espíritu nos da revelación para poder experimentarlo de manera natural en nosotros. Número 2, Colosenses capítulo 3. Te doy esa cita, Colosenses 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, dice. Y luego Salmo 45, versículo 1 y 2. Voy a leerte ese, Salmo 45, versículo 1 y 2. Dice así, Salmo 45. Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Es decir, fíjate bien cómo dice, hermosas palabras conmueven mi corazón. La versión 60 dice que las palabras saturan o llenan el corazón. Y dice, por tanto mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero. O sea, lo que está diciendo es de lo que está lleno el corazón,
puede hablar la boca. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Recuerda, este es un salmo dedicado al rey, ¿verdad? Y en este contexto es una manera de hablar de nuestro rey, de nuestro soberano, o del Señor Jesús también. Y ahí está diciendo, mis palabras se dirigen al rey. Lo que está diciendo es, cuando la palabra satura nuestro corazón, y no me refiero a memorizarla, no me refiero a eso. Me refiero a cuando se vuelve parte de nuestra vida. Cuando los principios y verdad. Dios no. ¿Te imaginas que tu hijo llegara contigo y llegara con recitaciones de frases que se ha aprendido? Tú no lo sentirías genuino ni normal. Tu hijo llega y de la relación que tiene contigo, de esa se llena su corazón, y con esa llenura te habla, y te habla con respeto, y te habla con admiración, y te habla con consideración, y te habla con honor, porque se llena de esa relación. No estoy diciendo que la alabanza es el fruto de cuánta Biblia podemos recitar, ¿ok? No estoy diciendo que no leamos la Biblia, porque el segundo punto es, la alabanza es también parte del fruto de llenarnos de la palabra del Señor, de la Escritura. Ya hablamos de conocerle, ahora hablamos de llenarnos. La palabra llenura significa influencia. Es mejor traducida como influencia. Cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, la idea es vivan bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque cuando algo es llenado, es influido. Cuando una botella de plástico tú la tienes vacía, la puedes apretar, pero cuando la llenas de agua y le pones una tapa, ya no hay espacio de aire, se comprime o se fortalece el envase, porque lo que lo llena está influyendo la condición de esa botella. Así que ser llenos del Espíritu Santo es igual a entender, a vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Cuando la palabra del Señor, la Biblia, ya sea electrónica, de papel, como tenemos también nuestras Biblias, la leemos. No hablo de recitarla, eso está bien, pero no hablo de eso, de memorizarla. Hablo de que se vuelva parte de nuestra vida. Entonces, cuando adoramos al Señor, viene su palabra como elementos, ¿verdad?, que se llevan como a la ofrenda al Señor. Perdón, porque recordamos lo que Él ha hecho, porque sabemos lo que Él ha hecho, lo que la Biblia nos dice de eso y lo que nosotros estamos viviendo de esa realidad. Como por ejemplo cuando el salmista dice, Señor, cuánto me deleito en tu ley, en ella medito de día y de noche. El Señor es mejor que la miel a mi paladar. Cuando uno experimenta que la palabra de Dios se convierte en eso, en saber que Él te habla, que Él te instruye, que Él te llena y que esa palabra se convierte en obras prácticas en nuestra vida, cuando nosotros alabamos a Dios, de eso estamos llenos. Espero me esté yo explicando. Así que el fruto de la llenura de su palabra, es decir, de la influencia de su palabra en nuestro corazón. Número 3, Salmo 98, versículo 1. Dice lo siguiente, Salmo 98, versículo 1. Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano o su diestra obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Otra vez dice, canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Está reconociendo la obra de Dios. Dice, su mano o su diestra obtuvo una poderosa victoria. Está reconociendo su poderío, su victoria, su santidad. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Está reconociendo su salvación. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda la nación. Está reconociendo su justicia. Entonces, la parte de reconocer, recuerda que ya lo habíamos hablado un poco, reconocer significa dar por válido y verdadero algo.
Cuando nosotros alabamos a Dios reconociendo sus obras y sus atributos, entonces la alabanza se convierte el fruto no de una canción que no sabemos, sino el fruto del reconocimiento que le damos a Dios. Cuando tú logras algo y la gente te dice, qué bárbaro, eres asombroso, eres maravilloso, y tú dices, gracias a Dios. Ese gracias a Dios significa, nada de esto podría ser si no fuera por la bondad de Dios, que me dio manos, que me dio pensamiento, que me dio inteligencia, que me dio habilidad, que me permitió conexiones, que me dio fuerza, que me da salud, que me guardó, que me permitió terminar la carrera, que me dio padres que me ayudaran, que me dio un trabajo para hacerlo. Yo reconozco que todo lo bueno lo he recibido de manos del Señor. Y cuando alguien me alaba o me reconoce a mí o te reconoce a ti, tú reconoces que esa corona no la podrías recibir si el Señor no te hubiera favorecido. ¿Me explico? Claro que reconoces que te costó, que te esforzaste, pero ni el esfuerzo, ni la capacidad, ni los años de experiencia podrían ser posibles si no fuera por Dios en su bondad, en su benevolencia, en su misericordia, en su gracia, en su provisión, en su fidelidad, en todo eso. Reconocer. La alabanza no es el resultado de la canción que nos gusta. La alabanza no está conectada con la canción llegadora, vuelvo a utilizar ese término. Hay canciones que marcan nuestra vida, eso no tiene nada de malo, pero esto de las llegadoras, yo recuerdo cuando yo era director de alabanza, si algún día te contara tantas anécdotas que tengo, pero una de ellas es que la gente se acercaba y me daba su lista y me decía, pastor, aviéntese estas, ¿no? Porque estas como me llegan. Y si no cantabas estas, no les llegaba nada, porque la alabanza estaba supeditada a lo que movía sus emociones. Pero la alabanza como fruto es el resultado del reconocimiento. Lo voy a decir de esta manera. Cuando nosotros podemos reunirnos en una congregación, en un auditorio, y vamos a agradecer juntos a Dios y vamos a cantar, ¿por qué lo hacemos? Si la alabanza es una señal, puede ser que ese día estás tan contento que dices, quiero ir a dar gracias a Dios. Y está bien, es una señal de una condición alegre. Está bien, es válida. Pero ¿qué hay de esos días donde la alegría no está tan fuerte? Donde la quincena está a la mitad. Donde el presupuesto no alcanzó para todo lo que querías. ¿Qué hay de esos momentos? Bueno, entonces está la alabanza como fruto. Porque como fruto yo sigo reconociendo que aunque no me siento igual anímicamente, que aunque no me alcanzó todo como quería hacerlo, aunque las cosas no pasaron como yo lo planeé exactamente, yo reconozco que Él sigue siendo digno, que Él merece que yo vaya igual y que le dé mi mejor cara cuando le canto y que cante de la mejor manera, porque como dice la Escritura, así como es su nombre, que así sea su loor o su alabanza. Así que el tercer punto es, la alabanza es un fruto del reconocimiento, reconocer. Y número 4, para cerrar, número 4, Salmo 108, versículo 1, vamos a leerlo, 108, versículo 1. Llega ahí por favor conmigo. 108, versículo 1, dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios, con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. La versión 60 dice, mi corazón está dispuesto. Esta versión dice, mi corazón está confiado en ti. Con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. Es decir, la alabanza como fruto de nuestra confianza y de nuestra disposición a Dios por causa de la confianza. ¿Sí? ¿Me explico? Van ligadas. Cuando tú confías en alguien, le dispones cosas. Por ejemplo, si tú confías en mí, yo te hablo y te digo, ¿me podrías prestar tu vehículo para traer a un predicador a la iglesia o a un hermano a la iglesia o para hacer algo para la iglesia? Si tú confías en mí, vas a disponer tu vehículo. Pero si tú no confías en mí, no me conoces y yo paso y toco la puerta de tu casa y le digo, disculpe, ¿me podría prestar su coche para traer a unos amigos del aeropuerto? No me vas a disponer tu coche. Así que la disposición y la confianza van ligadas.
Pero dice aquí claramente, si mi corazón está confiado, por eso puedo cantar las alabanzas con toda el alma. Es decir, la alabanza también es el fruto, el resultado de nuestra confianza y nuestra disposición a Dios. Yo lo he dicho muchas veces y hoy lo repetiré. Los momentos, he tenido muchas experiencias. La semana, alguna de estas semanas, tal vez la que viene, te voy a contar algunos testimonios. Y te voy a pedir que en la reunión pongas ahí testimonios de lo que has vivido en medio de la alabanza, en un contexto de alabanza a Dios, ¿verdad? Pero uno de ellos, una de las experiencias que me ha tocado vivir y experimentar, más sublimes en los momentos de adoración, una manifestación tan clara de la presencia de Dios, en un momento tan palpable de su presencia. Sabemos que la presencia de Dios está siempre en todos lados, que ni aún el lugar del Seol se puede escapar de su presencia, porque está en todos lados, pero la manifestación de su presencia se hace evidente en algunos momentos. Esos momentos que se vuelven tan sublimes, tan especiales, donde se llegan a ver todavía hasta el día de hoy como si hubiera una nube en el lugar, donde algunos llegan a oler un aroma muy especial, donde algunos pueden sentir el abrazo literal, donde unos tienen una visión y otros lo confirman. Me acuerdo de una vez que estábamos en Mirtos, donde empezó la iglesia, estaba yo solo con el piano tocando, habíamos como unas 30 personas, y yo estaba cantando, estábamos adorando con una canción suave, y de pronto comencé a escuchar, eso me ha tocado varias veces escucharlo, comencé a escuchar un canto de un coro, y decimos angelical, porque no había nadie que cantara así. Y escuchaba yo unas voces altas y un canto muy especial, y yo empecé a sentir desde luego cómo se compungía mi corazón de lo que estaba yo viviendo. Entonces abrí mis ojos para ver qué estaba pasando, si veía yo algo. Y lo único que me tocó ver fue dos caras de personas que abrieron sus ojos y también como yo empezaron a buscar qué estaba pasando. Continuamos el tiempo, un momento muy sublime. Muy sublime. Es más, me acuerdo ese día el Señor nos dijo, éramos 30 personas, y ese día el Señor nos dijo esta palabra, me acuerdo: estoy buscando personas que quieran llevar mi sueño, mi proyecto. Y nos dijo, porque a quienes se lo había dado, lo abandonaron para ir detrás de sus propios sueños. No se me olvida esa palabra. Ese día, en ese momento tan especial, cuando escuchamos estas voces de ángeles, yo digo que era eso. No solo yo, al final se acercó el que vi que abrió los ojos y el otro que abrió los ojos, y cada uno por separado se acercó y me dijo: pastor, ¿le puedo decir algo? Cuando estábamos cantando esa canción, antes de que Dios nos diera una palabra, yo escuché que había mucha gente con unas voces muy especiales. Y le dije: ¿también tú lo oíste? Y me dijo: ¿usted lo oyó? Sí, también lo oí. Y luego vino el otro. 3 personas oímos en aquel lugar. Una experiencia muy particular, ¿verdad? Porque la presencia de Dios se hace tan evidente. Ahora, estos momentos que te estoy diciendo, tan bonitos, son tan especiales cuando atraviesas momentos donde tu confianza en Dios es tu ancla más fuerte. Porque no sabes qué va a pasar, porque no sabes hacia dónde van a ir el rumbo de las cosas, y lo único que te queda es decir: Señor, en ti están mis días, en ti está mi vida. Días en los que te sientes sacudido interiormente, triste, apesadumbrado a veces. Días que me tocaba así subir a dirigir la alabanza, con una preocupación: no tengo para comer, mi familia no tiene dinero, no sé qué voy a hacer, no sé qué está pasando. Y me tocaba subir y decirle a la iglesia: vamos a alabar a Dios. Y pareciera que a Dios le gustara lucirse en esos escenarios, porque ahí veo que la alabanza no era el resultado de mi alegría, ni era el resultado de mi emoción, a eso me refiero, sino era el resultado de mi confianza. Señor, no tenemos para comer, pero tú no nos vas a dejar. Y algo hacía Dios siempre,
siempre. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. No nos ha dejado el Señor ni a ti ni a mí. Así que la alabanza también es el fruto de tu confianza y tu disposición a Dios. Y con esto quiero cerrar. Porque en la disposición a Dios, vamos a ver en nuestra siguiente enseñanza, cómo cuando nos disponemos, nuestra alabanza tiene diferentes facetas o diferentes contextos. Esto lo he explicado aquí en la iglesia, pero no todos lo han oído. Por eso me gusta esta oportunidad de que ahora que todos están en casa, la mayoría se siente a ver la enseñanza. Porque aunque lo he dicho en la iglesia, no todos han escuchado eso. Y me doy cuenta porque a veces cuando hablo con la gente, veo que no escucharon la enseñanza. O cuando veo sus publicaciones de Facebook y digo, eso no lo aprendieron de mí. Dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces el tema es que la alabanza en sus diferentes facetas, no sé si llamarle niveles, por marcar una diferencia, te hace experimentar cosas distintas. Y cuando uno las vive, habiendo experimentado las señales, habiendo entendido el fruto, ahora vas a mirar los contextos diferentes de la alabanza, de tu relación de alabanza con Dios. De verdad, es algo extraordinario, con efectos prácticos en nuestra vida. No estoy hablando de momentos emotivos, eso queda en ello, en un momento bonito y ya. Estamos hablando de una marca que queda en nuestra vida y que marca o evidencia un parteaguas, es decir, un antes y un después en nuestras vidas. Así que la disposición es este elemento que viene por la confianza y que nos lleva a experimentar nuestra relación de alabanza a Dios en la medida que lo conocemos. Y de eso voy a hablar en la siguiente enseñanza, donde hablaré de la alabanza al Señor como nuestro Maestro, como nuestro Rey, como el esposo, como la iglesia que es su esposa, como a su mentor, el que le enseña qué hacer. Y te voy a dar testimonios de diferentes formas con la Escritura de cómo se vive la alabanza en ese contexto tan diferente. Así que bueno, el día de hoy hemos aprendido que la alabanza como fruto tiene una manera distinta de verse, de entenderse. Y cerraré leyéndote el Salmo 48, versículo 1 y verso 10. Y con esto cerramos. Ya se me terminó el tiempo, pero como me dejaron aquí solito, no tengo problema. No es cierto, no estoy solo. Salmo, ¿qué te dije? 48, versículo 1 y versículo 10. Dice, qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Versículo 10, ahí mismo, dice ahora, como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra, tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Y este salmo lo leo para decirte que la alabanza como ofrenda nos habla de mirar lo que le ofrecemos a Dios, comenzando por nuestra vida en alabanza, en un contexto de ofrenda. Con eso voy a empezar en la siguiente clase y luego miramos las diferentes fases o progreso de la alabanza en nuestra vida. Te lo adelanto para que te quedes con interés. ¿Quieres saber de cómo es la alabanza como ofrenda? ¿Qué rasgos tiene? ¿Qué cosas debemos de considerar? Y número 2, cómo progresar o cómo experimentar la alabanza en la manera que vamos conociendo a Dios. De eso hablaremos en la siguiente enseñanza. Por ahora, quiero decirte que me da mucho gusto que te tomes el tiempo de sentarte conmigo en esta hora, en esta noche. Si no lo hiciste en esta hora conmigo, lo estás viendo en otro horario, te felicito igual. Y por favor, pide a Dios, como yo lo hago, que meditar en su palabra deje en nosotros el propósito de su voluntad, no el resultado de acumular conocimiento. No se trata de eso. Recuerda que el cúmulo de conocimiento no nos da revelación. La revelación es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Por eso hay tanta gente tan capaz, tan inteligente, que conoce la Biblia y que conoce más que tú y que yo, pero que no conoce al Señor. Seamos de los que conocemos al Señor y le pedimos que su palabra lo revele a Él para nuestras vidas. Bueno, pues esta noche es todo lo que quiero compartirte, animarte a cuidar tu alabanza a Dios. Y hasta ahora no hemos hablado de canciones, ni de formas de expresiones bíblicas que la Biblia dice de cómo alabar a Dios. Hasta ahora no hemos hablado de eso. Hemos hablado de la esencia de la alabanza y de la adoración en nuestras vidas, en relación o con nuestra relación hacia el Señor. Quiero orar por ti, ¿me permites bendecirte y dar gracias a Dios por esta noche? Señor, gracias por cada hermano, amigo que nos ha acompañado en esta hora. Una vez más te pido, Señor, que la vivencia de creyentes sea eso, sea una vivencia, no sea una historia contada de otros, no sea una historia referida de otros, no sea lo que vemos que a otros les pasa, sino que sea el resultado de nuestra propia historia contigo, Señor. Que el tema de la alabanza, como lo empezamos a ver, se convierta en algo entendido en nuestro espíritu, no en nuestra mente natural, para que cada uno tenga una experiencia personal contigo, Señor. Gracias te doy, bendigo a cada familia y oro para que la adoración y la alabanza de nuestro corazón siempre esté dirigida hacia ti y siempre crezcamos en ella. En la misma medida que tu revelación es progresiva, nuestra alabanza vaya progresando. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Recibe un abrazo, que Dios te bendiga. No dejes de orar por los demás. Sigamos cubriendo en oración a cada familia. Sigamos creyendo que Dios es sanador, que Dios es protector, que Dios nos guarda. Y sigamos teniendo esperanza sobre aquellos que están enfrentando diferentes efectos de este tiempo, sobre todo en la salud. Pidamos que el Señor nos conceda el verles bien. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo cada día. Hasta la próxima.